Bueno chicos, espero que se encuentren bien. Doy por hecho que analizaron el video con las orientaciones referidas, ¿cierto?, a las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Francesa. Y podemos pasar a la actividad en este caso que es un poco más lúdica, ¿cierto?, donde depende mucho de su capacidad analítica, creativa, ¿cierto?, y de poder vincular esta Revolución Francesa con los acontecimientos de nuestra contingencia nacional. Y en este caso, por si no quedó claro bien el PPT, aquí tenemos también un pequeño extracto, ¿cierto?, de la Revolución Francesa a modo de síntesis, y en este caso a través de un cómic o una infografía que explica de manera bastante lúdica el proceso, ¿cierto?, cómo se llevó a cabo, para que le puedan echar un vistazo. Ahora, el legado de la Revolución Francesa. En este caso vamos a analizar el legado de esta Revolución Francesa, pero en el contexto nacional. Y para ello vamos a analizar un pequeño artículo que se denomina Chile vive una revolución a la francesa. En este caso hacemos referencia al estallido social, ¿cierto?, ocurrido el año anterior, el año 2019, y cómo este acontecimiento es considerado para muchos investigadores, ¿cierto?, como una revolución, ¿cierto?, que tiene ciertas similitudes también con lo ocurrido en la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las similitudes? La idea es que ustedes primero, al analizar el PPT, vayan escribiendo algunos elementos clave. Si no les queda claro, lo pueden revisar nuevamente y posteriormente van a leer este apartado que está aquí, este pequeño extracto, ¿cierto? Y posteriormente vamos a buscar cuáles son las similitudes que hay en la Revolución Francesa con respecto, ¿cierto?, al estallido social en el caso de Chile. En este caso ustedes tienen que colocar en un cuadro comparativo cuáles son las similitudes que usted considera pertinente. En este caso solamente va a colocar dos. Yo les coloqué una acá para que la puedan ver como referencia. Yo coloqué como similitud la crisis política. En este caso mi explicación es: hay cierto grado de desconfianza hacia la clase política a causa de excesos como la corrupción dentro de los representantes en los diferentes cargos. A su vez también el mal manejo de la política, que muchas veces se inclina por intereses personales antes que los del pueblo. Al igual que en la Revolución Francesa, ¿cierto?, sabemos que el rey y su familia, como también la nobleza, protegía más los intereses propios de ellos más que los intereses del pueblo. O sea, en Francia el pueblo se moría de hambre, había una escasez de cosechas, ¿cierto?, y en el caso del rey, ¿cierto?, no había ningún tipo de protección para esas personas y se preocupaban más de resguardar sus propios intereses antes que los de las personas. En este caso, en Chile ocurre algo muy parecido, porque la crisis política es eso. Hoy día los representantes de nuestra política, lamentablemente, se ha ido descubriendo con el tiempo que muchos han estado involucrados en corrupción, muchos han estado involucrados en algunas situaciones bastante complejas donde lamentablemente el pueblo, ¿cierto?, se ha visto muy perjudicado, porque muchas veces se escogen a estas personas por tener cierto grado de confianza y finalmente nos damos cuenta de que no es así. Entonces, el año pasado estalla esta revolución social, ¿cierto?, esta crisis, ¿cierto?, a causa de una serie de problemas de antes que venían, y uno de ellos es justamente la crisis política. Por eso es que yo decidí colocar como ejemplo, ¿cierto?, esta similitud. Ahora, ¿qué otras similitudes ustedes pueden ver? Coloquen dos más y les colocan acá, le colocan el nombre que ustedes quieran y explican en este cuadro que está acá. Tienen dos que les falta todavía por rellenar. Después pasamos a la segunda y última actividad. Acá tenemos fuentes iconográficas. En este caso tenemos la Bastilla. La Bastilla es el símbolo de la realeza francesa de aquella época, y la Bastilla fue tomada justamente en el contexto de la Revolución Francesa. Y aquí tenemos un apartado, ¿cierto?, que nos explica un poco de qué pasa con la Bastilla y por qué es un símbolo de la realeza y por qué también es el símbolo también de la Revolución Francesa cuando es destruida, ¿cierto? Y en el caso de Chile, el año pasado tenemos algo muy parecido con la Plaza Baquedano o la Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Porque también es un símbolo
que fue utilizado también en el marco del estallido social el año pasado. Ahora, ¿qué similitudes tienen estos dos? Tanto la Bastilla como la Plaza de la Dignidad. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: ¿crees que la Bastilla y la Plaza Baquedano son lugares que representan los ideales de la Revolución Francesa? Justifica, o sea, ¿qué ideales de la Revolución Francesa podemos tener aquí? ¿Cierto? Y aquí. ¿Por qué son lugares simbólicos? ¿Qué representan estos lugares en sí? Y después de eso, bueno, responden a esta pregunta que está acá. 3 argumentos. La idea es que me den 3 argumentos de si crees que efectivamente o no crees. Ya, ahí depende de su pensamiento. 10 líneas mínimo. Originalidad a la respuesta, sean originales, que sea fruto de su pensamiento. Ortografía, aunque Word igual te corrige la ortografía. Y los márgenes, ya que se respeten estos márgenes de acá, que no lo coloquen centrado, sino que ponganlo justificado, ¿ya? Eso sería, chicos, esperando que se encuentren muy bien. Les dejo la actividad a continuación y estas son las orientaciones para que las pueda desarrollar. Saludos y un fuerte abrazo.